Desde los comienzos de la historia, la especie humana ha luchado por comprender las leyes fundamentales del mundo físico. Hemos intentado descubrir las reglas y normas que determinan la naturaleza de los objetos que nos rodean y la relación compleja que tienen con nosotros y entre sí. Todas las sociedades del mundo, durante miles de años, descubrieron que había una disciplina que les permitía acceder, más que las demás, a cierto entendimiento sobre la realidad subyacente del mundo físico. Esa disciplina es la matemática. Soy Marcus du Sautoy y soy matemático. Creo que soy una especie de buscador de las reglas que se ocultan tras el caos aparente y la complejidad del mundo que nos rodea. Para encontrar normas y orden me basé en la labor de los grandes matemáticos que me precedieron. Personas de diversas culturas cuyas innovaciones descifraron el lenguaje con que fue escrito el universo. Quiero llevarlos en un viaje a través del tiempo y el espacio para estudiar la evolución de la matemática, desde su despertar hasta los temas sofisticados de la actualidad. Utilizando imágenes generadas por computadora, exploraremos los brillantes descubrimientos con que las antiguas civilizaciones lograron comprender el mundo matemáticamente. Esta es la historia de la matemática. La historia de la matemática. El lenguaje del universo. Nuestro mundo se compone de patrones y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se hace noche. Los animales viajan por toda la Tierra en formaciones siempre cambiantes y los paisajes se modifican constantemente. Una de las razones que generaron la matemática fue la necesidad de encontrar una manera de comprender estos patrones naturales. Los conceptos más básicos de la matemática, el espacio y la cantidad, ya están internalizados en nuestras mentes. Incluso los animales tienen sentido de la distancia y de las cantidades, ya sea para evaluar cuando el rebaño está superpoblado, para pelear o huir, o para calcular si se podrá alcanzar a una presa. Comprender la matemática hace la diferencia entre la vida y la muerte. Pero fue el hombre quien tomó estos conceptos básicos y sobre estos cimientos comenzó a construir. En algún momento, el hombre empezó a notar que había patrones, que podía relacionar, contar y ordenar el mundo que lo rodeaba. Y con todo eso, comenzó a surgir un nuevo universo matemático. Este es el río Nilo, que fue el sustento de Egipto durante milenios. Estoy aquí porque es aquí donde surgieron algunos de los primeros signos de la matemática tal como la conocemos hoy. La gente abandonó la vida nómade y comenzó a asentarse aquí hace tiempo, desde el año 6000 a.C., donde las condiciones eran perfectas para la agricultura. El acontecimiento anual más importante para la agricultura egipcia eran las inundaciones del Nilo, que se usaban como indicador del comienzo de cada año. Los egipcios dejaban registro de lo que sucedía en ciertos periodos. Para poder establecer un calendario como este, tendríamos que contar, por ejemplo, cuántos días pasaron entre las fases de la luna o cuántos días pasaron entre dos inundaciones del Nilo. Llevar registro de cada periodo era esencial, no solo para su manejo de la tierra, sino también para su religión. Los antiguos egipcios que se asentaron a orillas del Nilo consideraban que el dios del río, Hapi, inundaba el río cada año. El dios les traía vida con el agua, y los ciudadanos, a cambio, lo agradecían dándole parte de su producción. Los asentamientos crecían, y se volvió necesario encontrar una forma de administrarlos. Había que calcular las áreas de cultivo, el rendimiento de esos cultivos, y aplicar impuestos. En definitiva, la gente necesitaba contar y medir. Los egipcios utilizaban su cuerpo para medir el mundo, y de esta manera evolucionaron sus unidades de medida. Un palmo era el ancho de una mano, un codo el largo de un brazo desde el codo hasta los dedos.
Los codos de tierra eran franjas de tierra que medían 1 codo por 100, y los agrimensores de los faraones los usaban para calcular áreas. Hay una relación muy estrecha entre la burocracia y el desarrollo de la matemática en el antiguo Egipto. Y podemos ver este lazo desde el principio, desde la invención del sistema numérico. A lo largo de la historia de Egipto, en todo el antiguo reino, la única evidencia que hay son los sistemas metrológicos, es decir, medidas para áreas de longitud. Esto señala una necesidad burocrática de desarrollar tales sistemas. Era fundamental conocer el área cultivable de un terreno para sumarle al agricultor los impuestos correspondientes, o, si el Nilo robaba parte de su tierra, poder pedir rebaja. O sea que los agrimensores del faraón a menudo calculaban el área de parcelas irregulares de tierra. Y fue la necesidad de resolver estos problemas prácticos lo que los convirtió en los primeros innovadores matemáticos. Los egipcios necesitaban una forma de registrar los resultados de sus cálculos. De todos los jeroglíficos impresos en los recuerdos para turistas de toda la ciudad de El Cairo, yo buscaba los que representan los primeros números de la historia. Me fue difícil encontrarlos, pero al final lo logré. Los egipcios utilizaban un sistema decimal basándose en los 10 dedos de la mano. El signo para el 1 era una barra, para el 10 un hueso del talón, para 100 un rollo de soga y para 1000 una planta de loto. ¿Cuánto cuesta esta remera? 25 libras esterlinas. 25. Sí, Entonces serían 2 huesos del talón y 5 barras. sí. Y no vas a cobrarme nada de esto, ¿ah? Sí, este sería 1.000.000. Por ¿1 Dios. No. Este es 1.000.000. 1.000.000. Sí, es bastante grande. Los jeroglíficos son hermosos, pero el sistema numérico egipcio tenía un defecto fundamental. Los caracteres se usaban aislados. O sea que una marca solo podía representar 1, pero no 100 ni 1000. Aunque se puede escribir 1.000.000 con un solo carácter en vez de los 7 que se suelen usar, si quisiéramos escribir 1.000.000-1, el pobre escriba egipcio hubiera tenido que escribir 9 barras, 9 huesos de talón, 9 ruedas de soga y seguir así hasta llegar a un total de 54 caracteres. A pesar de la desventaja de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Esto lo sabemos gracias a los pocos registros que sobrevivieron. Los escribas egipcios utilizaban hojas de papiro para registrar sus hallazgos matemáticos. Este material delicado, hecho de caña, con el tiempo se deterioró y muchos secretos perecieron con él. Pero sobrevivió un documento revelador. El papiro matemático de Rhind es el documento más importante que tenemos hoy para estudiar la matemática egipcia. Tenemos un buen panorama general de los problemas matemáticos que los egipcios tuvieron que enfrentar. También nos explica la forma que usaban para multiplicar y dividir en aquel entonces. Los papiros muestran cómo multiplican 2 números grandes. Pero para ilustrar el método, vamos a usar 2 números más pequeños. Hagamos 3 por 6. El escriba tomaba el primer número 3 y lo ubicaba en una columna. En la segunda columna colocaba el número 1. Y luego duplicaba los números de cada columna. 3 se convierte en 6. Y 6 se convierte en 12. Luego en la segunda columna el 1 se convierte en 2. Y el 2 se convierte en 4. Ahora veremos lo más astuto. Si el escriba quería multiplicar 3 por 6, lo que hacía era anotar las potencias de 2 en la segunda columna, que suman 6. Aquí está 2 más 4. Luego vuelve a la primera columna. Y solo toma las columnas correspondientes al 2 y al 4. Así vemos el 6, el 12, y lo suma para llegar al resultado, a 18. Pero para mí, lo más sorprendente de este método es que el escriba había anotado ese segundo número en binario. 6 es un 1 por 4, un 1 por el 2 y 0 unidades. O sea, 1, 1, 0. Los egipcios comprendieron el poder binario
más de 3000 años antes de que el filósofo y matemático Leibniz descubriera su potencia. Hoy en día, todo el mundo tecnológico está basado en los mismos principios que se usaban en el antiguo Egipto. El papiro Rhind fue grabado por un escriba llamado Ahmes alrededor de 1650 a.C. y sus problemas plantean la búsqueda de soluciones a situaciones cotidianas. En varios problemas se menciona el pan y la cerveza, porque a los trabajadores egipcios se les pagaba con alimentos y bebidas. En uno se plantea cómo dividir equitativamente 9 panes entre 10 personas, sin que se desate un conflicto. Aquí tengo 9 panes, y voy a cortar 5 por la mitad. Por supuesto, las 9 personas podrían recortar una décima parte de sus panes y dar una rebanada a la décima persona, pero los egipcios encontraron una solución mucho más elegante. A los otros 4 panes los rebanamos en 3. A 2/3 los voy a dividir en 5, y cada parte sería un quinceavo. Cada persona recibe una mitad, un tercio y un quinceavo. A través de esos problemas aparentemente prácticos, se comenzó a ver un desarrollo de las matemáticas más abstractas. Aparecen en escena números nuevos, fracciones. Y poco después, los egipcios exploran la matemática de estos números. Las fracciones tienen una gran importancia práctica cuando alguien quiere dividir cantidades para intercambiar en el mercado. Para registrar estas transacciones, los egipcios desarrollaron la notación, un registro de estos nuevos números. Una de las primeras representaciones de las fracciones provino de un jeroglífico de gran significado místico. Se llama el ojo de Horus. Horus era un antiguo dios representado como mitad hombre y mitad halcón. Según la leyenda, el padre de Horus fue asesinado por su otro hijo, Set. Horus decidió vengar su muerte. Durante una batalla particularmente feroz, Set le arrancó un ojo a Horus, lo despedazó y lo esparció por todo Egipto. Pero los dioses se apiadaron de Horus. Recogieron cada trozo y rearmaron su ojo. Cada parte del ojo representa una fracción diferente, y cada parte es la mitad de la porción anterior. Aunque el ojo original representaba el total, al ojo restituido le faltaba una 64ª parte. Aunque los egipcios se detuvieron en el 1/64, implícita en esta imagen está la posibilidad de agregar más fracciones, partiendo la suma por la mitad para acercarse cada vez más a 1 sin alcanzarlo jamás. Este es el primer indicio de algo llamado serie geométrica y aparece varias veces en el papiro Rhind. Pero el concepto de serie infinita permaneció oculto hasta que los matemáticos de Asia lo descubrieron siglos después. Luego de desarrollar un sistema numérico que incluía a estas nuevas fracciones, era hora de que los egipcios aplicaran sus conocimientos para entender las formas que encontraban a diario. Estas formas rara vez eran cuadradas o rectangulares, y en el papiro Rhind encontramos la superficie de una forma más orgánica, el círculo. Lo que resulta más sorprendente en el cálculo de la superficie de un círculo es la exactitud de los resultados. Aún es un misterio cómo hicieron para encontrar el método, porque en los textos no figuran los métodos, no sabemos cómo los usaban. Este cálculo es particularmente notable porque interpretaron que la forma de un círculo puede ser la aproximación de otras formas que los egipcios ya comprendían. El papiro Rhind establece que la superficie de un círculo con 9 unidades de diámetro es aproximadamente la misma que la de un cuadrado de 8. Pero ¿cómo habrán descubierto esta relación? Mi teoría favorita encuentra la respuesta en el antiguo juego de Mancala. Se encontraron tableros de Mancala tallados en los pasajes de los templos. Cada jugador comienza con igual número de piedras, y el objetivo del juego es recorrer el tablero capturando las piedras de los adversarios en el camino. Tal vez algún jugador, esperando hacer su próxima movida, se dio cuenta de que, a veces, las piedras cubrían los hoyos circulares del tablero del Mancala de un modo interesante. Tal vez siguió probando con círculos cada vez más grandes.
Tal vez notó que 64 piedras, el cuadrado de 8, pueden usarse para hacer un círculo con un diámetro de 9 piedras. Al acomodar de nuevo las piedras, se vuelve a formar algo parecido a un cuadrado. Y como la superficie del círculo es pi multiplicado por el radio al cuadrado, el cálculo egipcio nos da el primer valor aproximado de pi. El área del círculo es 64. Dividiéndola por el radio al cuadrado, en este caso 4,5 al cuadrado, se obtiene el valor de pi. Entonces 64 dividido 4,5 al cuadrado es 3,16. Hay 2 centésimos de diferencia con el valor verdadero. Pero lo brillante de los egipcios es que usaron estas formas pequeñas para figuras de mayor tamaño. Pero hay un símbolo imponente y majestuoso en la matemática egipcia que aún no hemos intentado desentrañar: la pirámide. Yo había visto tantas fotos de ellas que no pensaba que me iban a impresionar, pero al tenerlas frente a mis ojos, pude entender por qué se las considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Son sencillamente increíbles. Y cuánto más impresionante habrá sido verlas recién hechas, con sus caras brillantes como el vidrio, reflejando el sol del desierto. Parece como si hubiera pirámides idénticas ocultas bajo la arena del desierto, para completar estas formas y crear octaedros perfectamente simétricos. A veces, con el brillo del calor del desierto, casi se ven esas formas. Estas figuras impresionan a un matemático por la simetría oculta en su interior. Las pirámides son algo bajas como para crear estas figuras perfectas, pero algunos han sugerido que otro importante concepto matemático podría estar escondido dentro de las proporciones de la Gran Pirámide: la proporción divina. 2 largos están en proporción divina si la relación entre el más largo y el más corto es igual a la suma de esos 2 largos respecto del lado más largo. Esa relación se considera la proporción perfecta y está presente tanto en todo el mundo natural como en la labor de los artistas, arquitectos y diseñadores de distintos milenios. Nunca sabremos si los arquitectos de las pirámides eran conscientes de este importante concepto matemático o si llegaron a él por instinto, dadas sus bellas propiedades estéticas. Lo que más me impresiona de las pirámides es que fueron construidas con brillantez matemática, incluyendo la primera noción de uno de los grandes teoremas del mundo antiguo: el teorema de Pitágoras. Para lograr esquinas en un perfecto ángulo recto de edificios y pirámides, los egipcios habrían utilizado una soga con nudos. En algún momento los egipcios se dieron cuenta que si tomaban un triángulo con los lados marcados con 3 nudos, 4 nudos y 5 nudos, eso les garantizaba un ángulo recto perfecto. Esto es porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Así tenemos un perfecto triángulo pitagórico. De hecho, cualquier triángulo cuyos lados cumplan esta relación me permitirá hacer un ángulo de 90 grados, aunque estoy seguro de que los egipcios no describían del mismo modo el concepto que acabo de mencionar. No esperamos encontrar algún tipo de pruebas, porque sabemos que ese no es el estilo de la matemática egipcia. Cada problema se resolvía utilizando números concretos, y después, si al final necesitaba una verificación, se partía de ese resultado y esos números concretos. No hay comprobaciones generales en los textos de la matemática egipcia. Faltaban unos 2000 años para que los griegos y Pitágoras probaran que todos los triángulos rectángulos compartían ciertas propiedades. Aunque esa no fue la única idea que anticiparon los matemáticos egipcios. En un documento de 4000 años llamado el Papiro de Moscú, encontramos una fórmula para el volumen de una pirámide truncada, que es el primer esbozo del cálculo aplicado. Para un país como Egipto, que es famoso por sus pirámides, uno esperaría problemas de este tipo todo el tiempo en su matemática, en sus escrituras. El cálculo del volumen de una pirámide truncada es uno de los temas más avanzados del antiguo Egipto, según nuestros estándares modernos de la matemática. Los arquitectos y los ingenieros sin duda habrían necesitado una fórmula así para calcular la cantidad de materiales necesarios para la construcción. Pero lo que muestra la sofisticación de la matemática egipcia es que lograron producir métodos muy bellos.
Para entender el desarrollo de su fórmula, comenzaremos con una pirámide cuyo vértice más alto está por encima de otro vértice. Los otros tres se pueden colocar de manera tal como para formar una caja rectangular, de modo que el volumen de la pirámide sesgada es 1/3 del volumen de la caja, o sea, el alto por el largo por el ancho dividido 3. Este razonamiento muestra los primeros indicios del cálculo aplicado, miles de años antes de que Leibniz e Isaac Newton idearan una teoría. Supongamos que podemos cortar la pirámide en rebanadas. Entonces se podrían deslizar las secciones para hacer más simétrica la pirámide que vemos en Giza. Sin embargo, el volumen de la pirámide no varía a pesar de la redistribución de las secciones, o sea que sigue funcionando la misma fórmula. Los egipcios fueron innovadores asombrosos, y es deslumbrante su capacidad para producir nueva matemática. Yo creo que ellos revelaron el poder de la geometría y de los números, y dieron los primeros pasos hacia los fabulosos descubrimientos matemáticos por venir. Pero hubo otra civilización que, en términos matemáticos, competía por igual con Egipto, y de la cual sabemos mucho más. Esto es Damasco, con más de 5.000 años de antigüedad, y hoy sigue siendo vibrante y bulliciosa. Solía ser el punto más importante en las rutas comerciales que unían a la antigua Mesopotamia con Egipto. A partir del año 1800 a.C., los babilonios dominaron gran parte de lo que hoy es Irak, Irán y Siria. Con el fin de ampliar y regir su imperio, se volvieron maestros en manejar y manipular números. Hay códigos legales, por ejemplo, que describen cómo la sociedad se ordenaba. Y de quienes más sabemos es de los escribas, profesionales letrados que manejaban los números y hacían registros de las familias acomodadas, los templos y palacios. Ya existían escuelas de escribas alrededor del 2500 a.C. Los aspirantes a escribas asistían desde niños y aprendían a leer, escribir y a trabajar con números. Los registros de los escribas se guardaban en tablas de arcilla que permitían a los babilonios administrar y expandir su imperio. Sin embargo, muchas de las tablas que tenemos hoy no son documentos oficiales, sino ejercicios para niños. Estas reliquias nos ofrecen una extraña visión de cómo los babilonios veían a la matemática. Este es un libro de texto de geometría del siglo XVIII a.C. Y pueden ver que hay muchas ilustraciones y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema para el dibujo. Por ejemplo, aquí hay uno que dice: dibujé un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro de él dibujé 4 círculos. ¿Qué superficie tienen? Y esta tablilla se escribió por lo menos 1000 años después de esta otra tablilla. Pero entre ellas hay una relación muy interesante. También tiene dibujados 4 círculos dentro de un cuadrado. Pero no es un libro escolar, sino un ejercicio en el cual un escriba adulto enseña a un estudiante y le muestra un ejemplo de una tarea finalizada o algo similar. Al igual que los egipcios, los babilonios parecían interesarse en resolver los problemas prácticos relacionados con las medidas y el peso. La solución babilónica a estos problemas matemáticos está escrita como una receta matemática. Un escriba simplemente seguía y registraba un conjunto de instrucciones para llegar a un resultado. Aquí hay un ejemplo de los problemas que resolvían. Tengo un puñado de ramas de canela, pero no voy a pesarlas. Lo que voy a hacer, en cambio, es multiplicar 4 veces su peso y realizar una escala. Voy a agregar 20 shin. El shin era la antigua medida de peso de Babilonia. Voy a quitar la mitad de todo esto y agregarlo otra vez. Entonces 2 puñados de canela más 10 shins, como vemos de este lado, es igual a un maná. Un maná es 60 shins. Y aquí vemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que está de este lado es igual a un maná. Pero ¿cuánto pesa el puñado de ramas de canela? Sin ninguna clase de lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder demostrar que las ramas de canela pesaban 5 shins. En mi opinión, este tipo de problemas es el que le da un poco de mala fama a las matemáticas. Podemos culpar a los antiguos babilónicos por todos los tortuosos problemas que teníamos en la escuela, pero los antiguos escribas babilonios eran expertos en esta clase de problemas. Curiosamente, no utilizaban las potencias de 10 como los egipcios. Ellos usaban potencias de 60.
Los babilonios inventaron su sistema numérico, como los egipcios, usando sus dedos. Pero en vez de contar con los 10 dedos de las manos, los babilonios encontraron una manera mucho más interesante de emplear el cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano, para poder contar 12 por 5, y así tener 60 números diferentes. Así, por ejemplo, este número se habría formado con 2 grupos de 12, el 24 y luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 29. Pero el número 60 tiene otra propiedad poderosa. Es perfectamente divisible de muchas maneras. Aquí hay 60 porotos que puedo organizar en 2 hileras de 30. En 3 hileras de 20. En 4 hileras de 15. En 5 hileras de 12. O en 6 hileras de 10. La divisibilidad del 60 convierte a este número en una base perfecta para la aritmética. El sistema de base 60 tuvo tanto éxito que aún hoy utilizamos algunos de sus elementos. Cuando damos la hora, reconocemos unidades de 60, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Pero la característica más importante del sistema numérico de los babilonios es que otorga valor a la posición. Como con nuestros números decimales, en donde tenemos en cuenta las decenas o las centenas o millares. En el sistema numérico babilonio, los números se cuentan fijando posiciones sobre una base de 60. En lugar de inventar nuevos símbolos para números cada vez más grandes, ellos escribían 1, 1, 1. Así este número sería 3661. El causante de este descubrimiento fue el deseo de los babilonios de cartografiar el cielo nocturno. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna y necesitaba una forma de anotar los grandes números astronómicos. Mes tras mes, año tras año, se registraron estos ciclos. Desde casi el 800 a.C., hay un listado completo de los eclipses lunares. El sistema métrico babilónico era bastante sofisticado en ese momento. Tenían un sistema de medición angular, 360 grados para un círculo completo, y cada grado se dividía en 60 minutos. Y este a su vez se podía dividir en 60 segundos. Tenían un sistema regular de medición que estaba en perfecta armonía con su sistema numérico, y se adecuaba no solo para la observación, sino también para los cálculos. Sin embargo, con el fin de calcular y lidiar con esos grandes números, los babilonios necesitaron inventar un símbolo nuevo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas: el cero. En los primeros tiempos de los babilonios, para marcar un lugar vacío en medio de un número, tan solo dejaban un espacio en blanco, pero necesitaban una forma de representar la nada con un número. Por eso usaron un signo, como una especie de pausa o un signo de puntuación, y eso comienza a significar 0 cuando está en medio de un número. Esta es la primera vez que el cero aparecía en el universo matemático de alguna forma. Pero tendrían que pasar más de 1000 años antes de que este pequeño espacio se convirtiera en un número propiamente dicho. Habiendo establecido un sistema sofisticado de números, fue adaptado al terreno árido e inhóspito de la Mesopotamia. Los ingenieros y agrimensores babilónicos encontraron formas ingeniosas para acceder al agua y hacer canales en los campos de cultivo. Una vez más, se utilizó la matemática para encontrar soluciones. El valle de Orontes en Siria aún es un centro agrícola, y los antiguos métodos de irrigación hoy se utilizan tal como se hacía hace miles de años. Muchos problemas de la matemática babilónica están relacionados con la medición de la tierra, y aquí es donde vemos por primera vez el uso de ecuaciones cuadráticas, uno de los grandes legados de la matemática babilónica. Las ecuaciones cuadráticas sirven para cosas en las que la cantidad desconocida de lo que se intenta identificar se multiplica por sí misma. Las llamamos cuadráticas porque el resultado es el área de un cuadrado. Y fue al intentar calcular superficies de tierra que estas ecuaciones surgieron naturalmente.
Veamos un problema típico. Si un campo tiene una superficie de 55 unidades y un lado es 6 veces más largo que el otro, ¿cuánto mide el lado más corto? La solución babilónica fue pensar el campo como un cuadrado, separando un tercio hacia el final y moviéndolo de lugar. Ahora nos falta una porción de 3 por 3 que luego se sumará aquí. La superficie del campo tiene ahora 9 unidades más. Por lo tanto, la nueva superficie es de 64 y el lado del cuadrado mide 8. Quien resuelve la ecuación sabe que sumamos 3 de este lado. Por lo tanto, la longitud que buscamos debe ser 5. Tal vez no lo parezca, pero esta es una de las primeras ecuaciones cuadráticas de la historia. En matemática moderna, utilizaríamos el lenguaje simbólico del álgebra para resolver este problema. Pero lo asombroso de los babilonios es que hacían estos acertijos geométricos para hallar el valor sin recurrir a símbolos ni fórmulas. Los babilonios comenzaron a disfrutar de estos problemas y poco a poco se iban enamorando de la matemática. La fascinación de los babilonios por los números pronto encontró su lugar durante los momentos de ocio. Eran jugadores apasionados. Los babilonios y sus descendientes han jugado a una versión de backgammon desde hace más de 5.000 años. Los babilonios jugaban juegos de mesa en tableros muy elegantes hallados en tumbas reales, hasta pequeños tableros hallados en escuelas y tableros improvisados en las entradas de los palacios que los guardias habrían usado para jugar cuando estaban aburridos. Y usaban dados para mover las fichas. Quienes jugaban a estos juegos usaban números en su tiempo libre para tratar de superar en inteligencia a sus oponentes, practicando mentalmente aritmética en forma muy veloz. Así que en su tiempo libre calculaban, no veían la matemática como algo muy difícil. Es mi turno. Hacía mucho que no jugaba al backgammon, pero confiaba en mi conocimiento matemático como para salir airoso esta vez. Depende de vos. Un 6 y tengo que mover algo. La mano depende de vos. Aunque no fue tan fácil como creía. Mira. Oh. Sí, este es 1, este 2. Ahora estás en problemas. No puedo mover nada. ¿Puedo mover esta? No, tampoco. Ah, no, esta tampoco. Oh. ¿Vieron eso? Tengo que sacar un... 3 y 4, así que... Al igual que los antiguos babilonios, mi contrincante era un maestro en la matemática táctica. Claro. Perdí. Buen juego. Se sabe que los babilonios son una de las primeras culturas que utilizaron las formas simétricas para hacer dados. Pero aún se discute si ellos podrían haber sido los primeros en descubrir el secreto de otra figura importante, el triángulo rectángulo. Vimos que los egipcios usaban un triángulo de 3, 4, 5 para trazar un ángulo recto. Pero lo que los babilonios sabían sobre esta y otras formas era mucho más sofisticado aún. Esta tabla es la más famosa y polémica que tenemos, y se llama Plimpton 322. Muchos matemáticos están convencidos de que los babilonios podrían haber conocido las propiedades de los triángulos rectángulos, en donde el cuadrado de la diagonal es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, muchos siglos antes de que los griegos lo anunciaran. Esta es una réplica de la tabla más famosa y polémica de Babilonia, la Plimpton 322. Y estos números expresan el ancho o el alto de un triángulo. Esta sería la diagonal. El otro cateto estaría por aquí. Y el cuadrado de esta columna más el cuadrado del número en esta columna es igual al cuadrado de la diagonal. Están dispuestos en un orden con los ángulos de mayor a menor con una base muy uniforme, lo que demuestra que alguien tuvo gran conocimiento para poder combinar estos números. Había 15 triángulos pitagóricos perfectos. En todos, los largos de los catetos eran números enteros. Es tentador suponer que los babilonios fueron los primeros guardianes del teorema de Pitágoras. Y esta posibilidad ha fascinado a generaciones de historiadores.
pero podría haber una explicación mucho más simple para los conjuntos de tres números que satisfacen el teorema de Pitágoras. No es una explicación sistemática de los triples pitagóricos. Es simplemente un profesor de matemática haciendo algunos cálculos muy complicados, pero para producir números simples y así crear problemas con triángulos rectángulos para sus alumnos. Y en ese sentido, refiere a los triples pitagóricos solo por casualidad. La pista más valiosa para descubrir lo que sabían podría estar en cualquier parte. Esta pequeña tablilla de ejercicios escolares tiene casi 4000 años y nos revela lo que los babilonios ya sabían sobre los triángulos rectángulos. Emplea el principio del teorema de Pitágoras para encontrar el valor de un nuevo número asombroso. Dibujado sobre la diagonal hay una muy buena aproximación a la raíz cuadrada de 2. Y eso nos demuestra que era conocida y usada en el ámbito escolar. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la raíz cuadrada de 2 es lo que ahora denominamos un número irracional. Es decir, que si lo escribimos en forma decimal o incluso en forma sexadecimal, este no tiene fin. Los números continúan infinitamente después de la coma decimal. Las consecuencias de este cálculo son muy importantes. En primer lugar, significa que los babilonios supieron algo del teorema de Pitágoras miles de años antes que Pitágoras. En segundo lugar, el hecho de que pudieran calcular este número con una precisión de 4 cifras decimales muestra una sorprendente facilidad para la aritmética, así como una gran pasión por los detalles matemáticos. La destreza matemática de los babilonios era increíble, y durante casi 2000 años estuvieron a la vanguardia del progreso intelectual en el mundo antiguo. Pero cuando su poderío imperial comenzó a declinar, también decayó su fuerza intelectual. Para el año 330 a.C., los griegos habían extendido su imperio hasta la antigua Mesopotamia. Estamos en Palmera, en el centro de Siria, una gran ciudad en la antigüedad construida por los griegos. Los conocimientos matemáticos necesarios para armar estas estructuras con tal perfección geométrica nos impresionan. Al igual que los babilonios que los precedieron, los griegos tenían pasión por la matemática. Los griegos fueron colonizadores inteligentes. Ellos tomaban lo mejor de las civilizaciones que invadían para incrementar su propio poder e influencia. Y poco tiempo después también hacían sus aportes. En mi opinión, su mayor innovación estuvo relacionada con un cambio de mentalidad. Lo que ellos iniciaron influiría a la humanidad durante siglos. Nos dejaron el poder de la verdad. Ellos decidieron que debían tener un sistema deductivo para su matemática. Y el típico sistema deductivo era comenzar con ciertos axiomas que asumimos como verdaderos. Es como asumir que cierto teorema es verdadero, pero sin demostrarlo. Y usando métodos lógicos y desarrollos meticulosos, con esos axiomas se comprueban teoremas y con esos teoremas se comprueban más teoremas. Es como una bola de nieve. La demostración es lo que le da fuerza a la matemática. El poder de la demostración significa que lo que descubrieron los griegos es tan cierto hoy como hace 2000 años. Para aprender más tenía que dirigirme hacia el oeste, para ir hacia el centro del antiguo imperio griego. Para mí la matemática griega siempre fue heroica y romántica. Voy camino a Samos, a casi 1 kilómetro de la costa turca. Este lugar se convirtió en el sinónimo de la cuna de la matemática griega, por causa de un hombre legendario. Su nombre es Pitágoras, y las leyendas que rodean su vida y su obra lo han elevado al estatus de una celebridad de los últimos 2000 años. Se le atribuye, cierto o no, el comienzo de la transformación de la matemática como herramienta para la contabilidad, hasta llegar a ser la materia analítica que hoy conocemos. Pitágoras es una figura polémica. Como no dejó escritos matemáticos,
Muchos han dudado si él verdaderamente dedujo alguno de los teoremas que se le adjudican. Fundó una escuela en Samos en el siglo VI a.C., pero se sospechaba de sus enseñanzas y los pitagóricos eran vistos como una secta extraña. Hay evidencias que revelaron la existencia de escuelas pitagóricas. Estas son vistas más como sectas que como escuelas filosóficas, porque no solo compartían el conocimiento, sino también una forma de vida, en la cual tenían una vida comunitaria compartida, donde todos participaban en la política de la ciudad. Una característica que era inusual en el mundo antiguo es que se incluía a las mujeres. Pitágoras es sinónimo de revelar algo que no comprendieron ni los egipcios ni los babilonios: las propiedades de los triángulos rectángulos. Lo que se conoce como el teorema de Pitágoras es que en todo triángulo rectángulo, si se agregan cuadrados en todos sus lados, la superficie del cuadrado más grande es igual a la suma de los cuadrados más pequeños. Para mí, aquí nace la matemática y se abre una brecha con las otras ciencias. Su demostración es simple y sus consecuencias devastadoras. Si colocamos 4 copias del triángulo rectángulo en la parte superior de esta superficie, el cuadrado que vemos tiene lados iguales a la hipotenusa del triángulo. Deslizando los triángulos, vemos cómo podemos dividir el área del cuadrado más grande, y que es la suma de 2 cuadrados más pequeños, cuyos lados son los 2 catetos del triángulo. En otras palabras, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros lados. El teorema de Pitágoras. Ilustra uno de los temas característicos de la matemática griega, apelando a hermosos razonamientos geométricos en lugar de basarse solo en números. Pitágoras puede haber caído en desgracia, y muchos de los descubrimientos que se le atribuyen recientemente han sido puestos en duda. Pero hay una teoría matemática que me resisto a dejar de atribuirle. Es sobre la música y el descubrimiento de las series armónicas. La historia cuenta que un día Pitágoras, al caminar cerca de una herrería, escuchó los golpes de los yunques y notó que se producían notas perfectamente armónicas. Imaginó que tendría que haber alguna explicación racional de por qué las notas eran agradables al oído. La respuesta era la matemática. Pitágoras descubrió, experimentando con un instrumento de cuerda, que los intervalos entre las notas musicales armoniosas siempre eran representados por proporciones de números enteros. Y habría podido construir su teoría de esta manera. Primero, tocando una nota al aire en la cuerda. Luego, a la mitad de su longitud. La nota suena casi igual a la primera nota. De hecho, es una octava más alta, pero la relación es tan fuerte que ambas notas llevan el mismo nombre. Ahora, tenemos un tercio de la longitud. Tenemos otra nota armónica a las 2 primeras. Pero en una cuerda de distinta longitud, esa proporción resultará en una nota disonante. Según la leyenda, Pitágoras estaba tan entusiasmado con este descubrimiento que llegó a suponer que todo el universo se había creado a partir de números. Pero él y sus discípulos encontraron un desafío inquietante para su visión del mundo, y surgió a partir del teorema que lleva el nombre de Pitágoras. Según la leyenda, uno de sus discípulos, un matemático llamado Hipasis, se propuso encontrar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos midieran 1. El teorema de Pitágoras daba a entender que la longitud de la hipotenusa era un número cuyo cuadrado era el 2. Los pitagóricos asumieron que la respuesta iba a ser una fracción. Pero cuando Hipasis trató de expresarlo de esta manera, a pesar de muchos intentos, no pudo encontrarlo. Finalmente se dio cuenta de que su error era suponer que este valor era una fracción. El valor de la raíz de 2 era el número que los babilonios habían grabado en la tabla de Yale. Aunque no reconocían la particularidad especial de este número, Hipasis sí. Era un número irracional.
Descubrir este nuevo número y otros de la misma clase fue como si un explorador descubriera un nuevo continente o un biólogo encontrara una nueva especie. Pero estos números irracionales no encajaban en la visión del mundo de Pitágoras. Más tarde, los narradores griegos cuentan la historia de cómo Pitágoras hizo jurar silencio a su secta, pero Hipasis reveló el descubrimiento y lo ahogaron por intentar difundir sus investigaciones. Pero estos descubrimientos matemáticos no se podían reprimir fácilmente. Comenzaron a florecer escuelas de filosofía y ciencias en toda Grecia, con estos fundamentos como base. La más famosa fue la Academia. Fue fundada por Platón en Atenas, en el año 387 a.C. Aunque hoy lo conocemos más como un filósofo, Platón fue uno de los benefactores más importantes de la matemática. La visión pitagórica del mundo capturó a Platón y declaró a la matemática la base del conocimiento. Hay quienes dicen que Platón fue posiblemente la figura más influyente desde nuestra percepción de la matemática griega. Él decía que la matemática es importante como forma de conocimiento por su gran conexión con la realidad. O sea que al conocer la matemática sabemos más sobre la realidad. En su diálogo Timeo, Platón propone la tesis de que la geometría es la clave para revelar los secretos del universo, una visión que aún hoy sostienen los científicos. De hecho, la importancia que Platón le otorgaba a la geometría estaba expresada en el cartel que colgaba frente a la Academia: que ningún ignorante de la geometría ingrese aquí. Platón sostenía que el universo se podía cristalizar en 5 formas simétricas regulares. Estas formas, que hoy denominamos sólidos platónicos, son polígonos regulares montados para crear objetos tridimensionales simétricos. El tetraedro representaba el fuego. El icosaedro, hecho con 20 triángulos, representaba el agua. La tierra era el cubo. El octaedro de 8 caras era el aire. Y el quinto sólido platónico, el dodecaedro, compuesto de 12 pentágonos, se reservó para la forma que representaba la visión del universo de Platón. La teoría de Platón sacudió los cimientos existentes y sigue inspirando a matemáticos y astrónomos desde hace más de 1500 años. Además de los descubrimientos realizados en la Academia, los triunfos de la matemática surgían también desde los límites del Imperio griego, y mucho le deben a la herencia matemática de los egipcios y los griegos. Alejandría se convirtió en un centro de excelencia académica bajo las reglas de Ptolomeo en el siglo III a.C., y su famosa biblioteca pronto ganó la reputación de ser la rival de la Academia de Platón. Los reyes de Alejandría siempre estaban dispuestos a invertir en las artes, en la cultura, en la tecnología, en la matemática, en la gramática, porque patrocinar las actividades culturales era una buena forma de evidenciar que tenían mucho prestigio y que eran merecedores de toda su grandeza. La antigua biblioteca y sus contenidos valiosos fueron destruidos cuando los musulmanes conquistaron Egipto en el siglo VII, pero su espíritu aún vive en un edificio nuevo. Hoy en día, la biblioteca sigue siendo un lugar de descubrimientos y estudios. Los matemáticos y los filósofos acudían a Alejandría sedientos de conocimientos y buscando la excelencia. Los patronos de la biblioteca fueron los primeros científicos profesionales y se les pagaba por su devoción a la investigación. Y de todos aquellos pioneros, mi héroe es el enigmático matemático griego Euclides. Sabemos muy poco sobre la vida de Euclides, pero consiguió sus mayores logros como cronista de la matemática. Alrededor del año 300 a.C., escribió el libro de texto más importante de todos los tiempos, Los Elementos. En Los Elementos encontramos la culminación de la revolución matemática que se había producido en Grecia. Está redactado sobre una serie de supuestos matemáticos llamados axiomas. Por ejemplo, se puede trazar una línea entre 2 puntos cualesquiera. Basándose en estos axiomas, se hacen deducciones lógicas y se formulan teoremas matemáticos. Los Elementos contiene fórmulas para calcular volúmenes de los conos y cilindros,
demostraciones sobre series geométricas, números absolutos y números primos. El punto culminante de los elementos es que determina que hay solo 5 sólidos platónicos. Para mí, este es el último teorema que engloba el poder de la matemática. Una cosa es construir 5 sólidos simétricos, y algo muy distinto es encontrar un hermético y lógico argumento de que no puede haber 6. Los elementos está contado como una maravillosa novela de misterio lógico, pero se trata de una historia que trasciende el tiempo. Las teorías científicas se derriban de una generación a otra. Pero los teoremas y los elementos son tan válidos hoy como hace 2000 años. Cuando uno se detiene a pensarlo, es asombroso que enseñemos esos mismos teoremas. Tal vez los enseñamos de una manera diferente o los organizamos diferente, pero la geometría euclidiana aún es válida y aún en la más elevada matemática, al hablar en espacios multidimensionales, seguimos usando la geometría euclidiana. Alejandría debe haber sido un lugar de inspiración para los estudiantes de la antigüedad, y la fama de Euclides atraía a más jóvenes intelectuales a este puerto egipcio. Un matemático que disfrutó mucho del ambiente intelectual en Alejandría fue Arquímedes. Se convirtió en un visionario matemático. Los mejores matemáticos griegos siempre estaban extendiendo los límites, proyectándose. Y Arquímedes hizo lo que pudo con los polígonos y los sólidos. Luego se volcó a los centros de gravedad y, más tarde, a la espiral. Este instinto de ver todo matemáticamente es lo que yo considero su mayor legado. Una de las especialidades de Arquímedes eran las armas de destrucción masiva, que se utilizaron contra los romanos cuando invadieron su hogar de Siracusa en el año 212 a.C. También diseñó espejos para aprovechar el poder del sol, para incendiar a las naves romanas. Pero para Arquímedes, estas empresas eran solo pasatiempos geométricos. Tenía ambiciones más elevadas. A Arquímedes le fascinaba la matemática pura y creía en el estudio de la matemática por sí misma, no para su innoble uso en ingeniería, ni para la sórdida búsqueda del lucro. Una de sus mejores investigaciones de matemática pura fue producir fórmulas para calcular las áreas de figuras regulares. El método de Arquímedes consistía en conseguir formas nuevas utilizando formas ya conocidas. Por ejemplo, para calcular el área de un círculo, lo encerraba dentro de un triángulo. Y luego, al duplicar la cantidad de lados del triángulo, la forma resultante se iba pareciendo cada vez más al círculo. De hecho, a veces nos referimos al círculo como un polígono con infinitos lados. Sin embargo, al estimar el área del círculo, Arquímedes, de hecho, logró un valor para pi, el número más importante de la matemática. Sin embargo, calcular el volumen de los objetos sólidos era la especialidad de Arquímedes. Encontró la forma de calcular el volumen de una esfera rebanándola y pensando en cada corte como un cilindro. Luego, sumó los volúmenes de los cortes para lograr un resultado aproximado para el volumen de la esfera. Pero su genialidad fue preguntarse qué sucedería si se realizaban cortes cada vez más delgados. En el límite, la aproximación se convierte en un cálculo exacto. Pero el compromiso de Arquímedes con la matemática iba a ser su perdición. Arquímedes estaba contemplando un problema sobre unos círculos dibujados en la arena, cuando un soldado romano se acercó a él. Arquímedes estaba tan absorto en su problema que insistió en que lo dejara resolver el teorema. Pero el soldado romano no estaba interesado en el problema de Arquímedes y lo mató en el acto. Aún en peligro, la devoción de Arquímedes por la matemática siguió inmutable. A mediados del siglo I a.C., los romanos reforzaron el control sobre el antiguo imperio griego. No estaban tan impresionados por la belleza de la matemática, sino más bien por sus aplicaciones prácticas.
Esta actitud pragmática marcó el principio del fin para la gran biblioteca de Alejandría. Pero una mujer matemática estaba decidida a preservar vivo el legado de los griegos. Hipatia fue excepcional. Mujer, matemática y pagana en medio de un difícil y cristiano imperio romano. Hipatia era muy prestigiosa y muy influyente en su tiempo. Fue maestra de muchos estudiantes y muchos seguidores. Ella tuvo una gran influencia política en Alejandría. Así que esta combinación de alto conocimiento y de alto prestigio dentro de la sociedad fue lo que la convirtió en una figura sumamente odiada por la mafia cristiana. Una mañana, durante la Cuaresma, Hipatia fue arrastrada fuera de su carroza por una encendida multitud cristiana y llevada a una iglesia. Allí fue torturada y brutalmente asesinada. Las circunstancias dramáticas de su vida y su muerte fascinaron a las generaciones posteriores. Lamentablemente, su religión eclipsó sus logros matemáticos. Ella fue una profesora y teórica brillante, y su muerte representó la estocada final para la herencia de la matemática griega en Alejandría. Mis viajes me han llevado a una travesía fascinante para descubrir la pasión y las innovaciones de los primeros matemáticos del mundo. Sobre los descubrimientos de los antiguos pioneros de Egipto, Babilonia y Grecia, yacen los cimientos que hoy sustentan mi búsqueda. Pero este es solo el comienzo de mi odisea matemática. El siguiente tramo de mi viaje me llevará a Oriente, a las profundidades de Asia, donde los matemáticos alcanzaron niveles aún mayores al buscar el conocimiento. Y con esta nueva era surgió un nuevo lenguaje de álgebra y números que podrán ver en el siguiente capítulo de la historia de la matemática.